Bienvenidos a todos a la 10ª clase compacta del proceso de preparación para la prueba PSU de Matemática del año 2015. En esta clase comenzaremos a revisar términos y conceptos relacionados con estadística, que es uno de los temas más fuertes de la PSU de este año, junto con probabilidades. Veamos para qué nos sirve la estadística. Ustedes, por experiencia propia, ya conocen el concepto de promedio, en particular aplicado a las notas de un curso. Van al colegio, rinden una gran cantidad de cursos, cada uno con su nota respectiva, le sacan el promedio y ese es su promedio de nota al finalizar el año. Ese valor promedio le sirve al colegio y a sus padres y a ustedes mismos para evaluar un rendimiento promedio de su experiencia en el curso de ese año y corresponde a una variable estadística, a un concepto estadístico. Ahora, por supuesto, cuando ustedes tienen un promedio de curso o su curso tiene un promedio de notas, ustedes podrían cuestionarse, bueno, ¿es un buen curso o es un mal curso? El hecho de obtener un determinado promedio es gracias a los profesores o gracias a los alumnos o una combinación. Podrían preguntarse una serie de cosas. De hecho, para eso existen estos índices, para evaluar precisamente este tipo de fenómenos. Por ejemplo, si se comparan con el curso paralelo, ustedes están en el cuarto año de la sección A de un colegio y querían compararse con la sección B de ese mismo colegio. Y seguramente ellos tienen un mejor promedio o un promedio muy cercano. Algunos tenderían a decir, bueno, los cursos son idénticos y por eso tienen el mismo promedio. Sin embargo, sucede que en un curso pueden haber notas que son muy diversas, es decir, que pueden oscilar entre 1 y 7 y tener un mismo promedio, digamos 5, o tener notas muy parecidas. Por ejemplo, pueden tener todos nota igual a 5 y el promedio seguirá siendo exactamente el mismo. Lo importante aquí es entonces que hay otros conceptos que nos ayudan a nosotros a distinguir cómo se comporta un determinado curso, que no está relacionado solamente con el promedio de notas, sino con la dispersión de esas notas en el curso. Por ejemplo, si un curso tiene una dispersión mucho mayor que en otro, podría entonces evaluarse alguna característica adicional que esté relacionada con las propiedades intrínsecas del curso y que lo hacen diferir del otro. Finalmente, lo que haremos en estadística entonces es analizar muestras, analizar datos de muestras para intentar interpretar el comportamiento de poblaciones. Por ejemplo, tenemos la población de Chile. No se les ocurrirá a ustedes a realizarle encuestas a los 17 millones aproximados de habitantes que hay en el país para intentar inferir resultados sobre una determinada acción. Por ejemplo, cuál será el próximo presidente por el cual votará la nación. Por supuesto, ustedes dirán, no, voy a tomar un conjunto de datos mucho más pequeños, que es mucho más fácil de evaluar, pero que representa a mi población, y a ese conjunto de datos los vamos a llamar muestra. Es una muestra de mi población. Es como cuando van al médico porque tienen algún problema, digamos, alguna enfermedad, le toman una muestra de sangre y analizan esa muestra de sangre, no le van a revisar toda la sangre. Esto es estadística, analizar datos de una muestra para intentar inferir resultados de una población mayor que tiene las mismas propiedades. Por supuesto, todo esto es bastante más complejo en la vida real. Elegir una muestra en una población para que efectivamente la represente es algo muy complicado y para lo cual se requieren expertos estadistas. Entonces, tal cual les he ya adelantado, utilizamos la estadística para describir un conjunto de datos relacionados entre sí por atributos en común. Por ejemplo, el estudio de la nota de un curso, el voto de las elecciones presidenciales, la distribución de ingresos en una población, el sexo, la distribución del sexo en una población, la distribución de edades, etc. Y usaremos algunos conceptos y elementos estadísticos para describir esos datos de una muestra. Para entender esto, pongámonos en el siguiente ejemplo. Se desea determinar la proporción de la población que se declara católica, es profesional universitario, aprobaría la legalización de la marihuana, etc. ¿Qué hay en común y cómo se resuelven? Veamos otra pregunta. ¿Cuál es la proporción de piezas defectuosas que se obtienen de un conjunto de partidas de producción en una fábrica? Estas son entonces una serie de preguntas que nosotros nos hacemos. Podemos intentar investigar.
Para eso seleccionaremos a una serie de personas, por ejemplo, queremos preguntarles qué religión profesan, o si son universitarios o no, etcétera, etcétera. O vamos a elegir una cantidad de piezas de una gran muestra, de una población de piezas de producción en una fábrica, y realizaremos una serie de preguntas. La investigación consiste entonces en realizar preguntas, encuestas, que requieren de una determinada observación, de una toma de datos, para poder evaluar el comportamiento entonces de esa muestra. Veamos cómo se ve esto. Exploremos esa última pregunta, que consiste en evaluar la cantidad de piezas defectuosas de una de las partidas de producción de una fábrica. ¿Ya? El ejemplo dice, tomamos 50 piezas por cada partida. Ojo, supongamos que en una fábrica, en cada partida de producción se fabrican 1000 piezas. Pero no voy a analizar en 20 partidas de 1000 piezas, sino que solamente vamos a analizar 20 partidas, ok, cada una de las partidas de producción, pero solamente un conjunto pequeño, de 50 piezas. Y vamos a ver si es que ellas reflejan, o cómo reflejan esas 50 piezas, el comportamiento de toda la población. Bueno, de cada una de ellas, de cada una de estas partidas, de las 20 partidas, obtenemos que se tienen las siguientes cantidades de piezas defectuosas. Recuerden que siempre hay 50 piezas y son en total 20 partidas. Por la primera tenemos 7 piezas defectuosas, la segunda 6, 7, 5, 3, 9, 12, etcétera, etcétera. Tenemos entonces 20 números acá, cada uno de ellos refleja la cantidad de piezas defectuosas de un conjunto de 50 piezas de cada una de las partidas. Entonces, una vez que tengamos estos datos, nosotros, ¿qué es lo que haremos para poder describir entonces esta muestra? Veamos ahora cómo entonces analizaremos estos datos. Para eso construimos una tabla de distribución de frecuencia, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. En esta tabla ubicaremos en la primera columna nuestra variable x, que corresponde a la variable a observar. En nuestro ejemplo, esa variable a observar corresponde a las cantidades de piezas defectuosas por cada una de las partidas que hemos analizado. En total son 20 partidas, es decir, por cada una de estas 20 partidas tendremos una cantidad de piezas defectuosas. Y en esa columna ubicamos todos los casos posibles. Ojo, solamente hemos anotado del 3 al 12, que corresponde a la cantidad de piezas defectuosas que hemos observado. Eso no quita que no puedan utilizar desde 0 hasta 50, que corresponden considerar ningún caso hasta las 50 piezas por completo defectuosas. Por supuesto lo pueden hacer, pero en nuestro caso no es necesario. Luego de eso anotamos lo que es f, la frecuencia, con que esa variable x se observa. Ojo, vemos que hay tres piezas defectuosas en los siguientes casos, acá y acá, que son los que estoy marcando en este momento en la pizarra. Es decir, la cantidad de veces que aparece x igual a 3 es 2. Cuando x es igual a 4, vemos que solamente aparece una vez, por lo tanto esa es su frecuencia. Cuando x es igual a 5, vemos que aparece dos veces en total. Cuando es igual a 6, 1, 2, 3 veces. 7 es 1, 2 y nada más. 8 me queda 1 y 2. 9 es 1, 2 y 3. 10 es 1. 11 es 1. Y 12, 3 veces. Muy bien, tenemos entonces la frecuencia con que aparece cada uno de la variable observada, cada uno de los valores de esa variable observada. Veamos qué es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa corresponde, lo vamos a notar, frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividido por la cantidad total de casos. La cantidad total es igual a 20. ¿Por qué decimos que es 20? Porque nosotros estamos revisando 20 partidas y estamos analizando cuántas partidas se repite cada uno de los casos. ¿Ok? Por lo tanto es f igual a 20. Siempre entonces será que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividido por los n casos revisados.
En nuestro caso, n es igual a 20. Por lo tanto, si calculamos 2, que es la frecuencia del número 3, de x igual a 3, dividido en 20, nos va a dar que el resultado es igual a 0,1. 1 dividido en 20 es igual a 0,05. Y así sucesivamente. Aquí yo voy a anotar directamente los valores correspondientes. Me queda 0,1, 0,15, 0,1, 0,1, 0,15, 0,05, 0,05 y 0,15 finalmente. Por otro lado, la frecuencia acumulada siempre se construye de esta manera. El primer valor corresponde al valor de la frecuencia, 2. Pero el siguiente caso corresponde a la frecuencia anterior, a la frecuencia acumulada anterior, más la siguiente frecuencia, en este caso 2 más 1 igual a 3. En el siguiente caso, nuevamente repito la misma operación, 3 más 2 es igual a 5. Y así sucesivamente. De esta manera nos va a dar 8, 10, 12, 15, 16, 17 y 20. Lo importante de destacar acá es que el último valor de la frecuencia acumulada siempre debe ser igual a n, que corresponde a la cantidad de datos analizados. Y ya sabemos nosotros que son las 20 partidas. Muy bien. Y esa es la forma de construir nuestra tabla de distribución. Conocemos entonces la frecuencia, lo que es la frecuencia relativa y finalmente la frecuencia acumulada. A partir de estos valores yo puedo empezar a analizar nuestras muestras.